Muy buenas noches. Noche lluviosa en Buenos Aires. La naturaleza nos habla y a Shelin le hubiese gustado que este vivo fuera de esta manera. Vamos a estar hablando con Lucas nuevamente como lo hicimos el martes pasado para dar continuidad a la charla sobre Schelling y Kierkegaard. Ahí está el compañero de filosofía en marcha. Lo invitamos a participar. Muy buenas noches a todos los que se están uniendo. Elio de Filosofía Urbana, Noelia de Filosofía y Educación. ¿Cómo estás, Lucas? Hola, profe, ¿cómo andamos? Acá, esperando que la tecnología no nos pase una mala pasada como la otra vuelta. Si estamos acá, también tiene que ver con eso. Se cortó abruptamente el vivo, no sabíamos si lo íbamos a recuperar o no. Le agradezco muchísimo a Javier de Filocrítica que me haya explicado cómo hacerlo y se pudo grabar, así que tenemos hoy la oportunidad de continuarlo, que no es poco. Lindo día, lluvia, la naturaleza nos convoca y a Shelly le hubiese gustado, creo que el ambiente para dialogar sobre esto. Sí, totalmente. Hoy el día se presta justo para la conversación de filosofía y sobre todo para estos autores que bueno, ya la semana pasada comenzamos a adentrarnos un poco en algunos puntos, en algunas ideas y la verdad que, bueno, te agradezco a vos por el espacio, por la conversación, porque realmente me dejó muchas cosas para seguir pensando, y a Javier también, por supuesto, que nos ayudó con con el tema tecnológico del video. A él le había pasado una vuelta lo mismo y por eso recurrí a preguntarle. Así que bueno, muchas gracias, Javi, a todos los que se están sumando. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo andás? Habíamos charlado un poco la semana pasada, digamos, como para hacer un pequeño punteo de lo que quedó la primera parte, quizás dudo que la gente haya estado así como ansiosa para ver la continuidad, por eso explicamos dónde habíamos quedado. Habíamos hablado un poco de qué había sido el romanticismo y el paso a esto que sería el pensamiento del idealismo alemán. El romanticismo viene a como a tratar de recuperar lo humano, esta parte de la naturaleza que la razón había totalmente corrido, como si fuéramos solamente pensamiento y las emociones y los sentimientos y todo eso, que también es parte como fundamental del humano, había quedado de lado creyendo que la razón era lo máximo a lo cual se podía acceder en términos de existencia. Entonces, empiezan a aparecer estos sujetos que también empiezan a descreer de ese orden racional por el cual están dadas todas las cosas. Digamos, y Schelling, en particular, se pone a pensar en esta idea de ser como no un ser que es todo orden, digamos, porque también, digamos, Aristóteles, el medioevo, la razón, dio cuenta de que había un ser superior o una entidad que había planificado todo, e incluso con Leibniz, la idea de las mónadas, como que todo es perfecto, viene, qué sé yo, Spinoza a hablarnos de coordenadas geométricas donde todo está absolutamente entrelazado, coordenado. Y viene este tipo a como a romper un poco este esquema. Digamos, como que hay
sí, una entidad que deviene, pero no es todo perfecto. Incluso este devenir puede llegar a ser hasta irracional. Y ahí me empieza como a gustar a mí Schelling. Eh, Te lo digo en serio, porque esto de lo perfecto, de lo ordenadito, incluso que termina siendo como dogmático y uno tiene que seguir determinadas pautas o la tríada, o incluso Hegel vuelve a tratar de encasillar de nuevo en la razón y hacer todo en esquemas. Este tipo viene a decir como que sí, algo deviene, pero no deviene solo de la razón, de lo irracional también deviene. Y, y no solo es lo perfecto, sino también lo caótico. Y esto perfecto caótico es parte del ser. No sé si lo ves como pura teoría, digamos, yo ahí la otra vuelta también eh, hacía esta pregunta. Bueno, ¿Lucas ve acá teoría o puede ver algo de que cierra o hay un interés personal? Yo te digo, para mí hay un interés personal mío entre los alemanes que trato de ver qué es lo que tratan de decir. Y me simpatiza mucho la figura de Schelling porque es un tipo que quizás queda relegado y no siempre se le da la oportunidad para observarlo, dialogarlo, incluso cuando estudié ni siquiera lo pasamos de largo, lo nombramos, pum, pum, Hegel. Y que Kierkegaard lo retome, que tenga muchos escritos que hayan sido rescatados y que haya sido su maestro y también vayan un poco contra hegelianamente, hace que esta figura tenga por lo menos un interés particular mío, pero no sé, veo que escribís, que le das bolillas. ¿Por dónde te pasas vos, Schelling? ¿Por material para tus escritos o encontrás ahí algo que a vos personalmente te cierra o no? Bueno, qué buena introducción. No solo recuperando los puntos de la conversación anterior, sino ya metiéndonos ahí de lleno en Sin la problema. problemática. Algo que me hizo ruido un poco bien es esta idea de por qué se lo nombra y no se lo trabaja, ¿no? Me parece que ahí los planes de estudios, eso en algún punto también demuestra la dificultad y de lo que de lo que implica adentrarse en el pensamiento de Schelling. Está bien, Hegel tiene esa fama de dificultad y obviamente implica poder adentrarse en el vocabulario, en lo conceptual, en tratar de descifrar qué es lo que está queriendo decir Hegel, pero es como que esa tarea en Schelling ni siquiera se asume. O Hegel es más formal y Schelling es un poco disruptivo y capaz que se lo deja de lado, va, no sé, porque a ver, Este, plantea otro modo de por lo menos concebir si uno dice la fe o la religión es paraestatal, digamos, Schelling viene a decir, bueno, esto no es tan orgánico o no es tan estatal que se yo, ponele. Hegel cierra perfecto, digamos, vos no tenés una idea de nación, lees Hegel y te da material teórico como para decir, bueno, listo, podemos de aquí fundar una argentinidad, una X, digamos, hablo de Argentina porque es donde estamos, y qué sé yo, hay muchísimos políticos argentinos que han leído a Hegel y definitivamente les ha servido muchísimo, eh, qué sé yo, la única verdad es la realidad, sale hegelianamente y todo el mundo anda así como si fuera el, el general quien lo acuñó en piedra y que caló en la cultura argentina, pero Schelling tiene otro modo de ver y la academia tiene otro modo de ver a Schelling. Lo corre. y como mencionábamos también un poco la semana pasada, está
sin Schelling no habría un Nietzsche, no habría un Kierkegaard, no habría un Schopenhauer, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este edificio sistemático que construye el sistema de pensamiento hegeliano, está posicionado Schelling como un paso antes de que haya algo en el mundo, que en esta pregunta de por qué es el ser y no más bien la nada, decir, bueno, está en esa nada previa de posibilidad y de potencia para que haya ser, digamos, en todo caso. Y está esto irracional, esto caótico, esto abismático, justamente que juega a pleno en lo que es la corriente romántica, y Schelling entra y sale directamente entre este posicionamiento del idealismo y el romanticismo, y por eso en algún punto también, como mencionábamos, los intérpretes, o últimamente apenas se está estudiando cada vez más a Schelling, y en este sentido de decir, bueno, posicionarlo, es decir, bueno, Fichte, Schelling, Hegel, Schelling de vuelta. O sea, ¿qué es este Schelling? Que de alguna manera termina siendo disruptivo con el pensamiento del idealismo y ya provocando y proponiendo otra cosa distinta. Entonces, también, frente a estos edificios de pensamiento sistemáticos donde hay una lógica, una dialéctica y donde todo tiene que ir cerrando con todo, nos encontramos con un Kierkegaard que es el pensador de las migajas filosóficas, ¿no? Que tiene como estos castillos de arena que es posible transformarlo, romperlo, destruirlo y poder transformarlo en otra cosa y poder empezar a jugar con quizás hasta una perspectiva de escritura, de pensamiento ya más fragmentaria, que permite más juego de interpretaciones, volcarse desde lo que va a decir y también desde el cómo y quién lo dice, en esto también que abre un campo más allá de lo escrito, desde estos distintos pseudos que va a utilizar. Entonces eso también juega un rol importante en la escritura y en el pensamiento de Kierkegaard. Schopenhauer tratando de romper con la estructura de las críticas kantianas. En Nietzsche pasa lo mismo con esto de decir, bueno, se lo terminó leyendo o se lo comenzó leyendo a Nietzsche de una manera poco seria, tomándolo como el pensador que escribe aforismos y que no hay un sistema y que no va saltando de una cosa a la otra, y realmente cuando uno agarra un texto fragmentario como la ciencia jovial y lo va leyendo, tratando de hilar los distintos conceptos que va tratando, uno encuentra que hay una suerte de sistema, entre comillas, al igual que en los textos de Kierkegaard, que es un sistema totalmente distinto a ese sistema del idealismo o que uno encuentra en los textos de Hegel. Ahora bien, antes de entrar en toda esa problemática, Schelling tiene esa suerte de habilidad o de preocupación de estar siempre un paso atrás, ¿no? Ese texto de esa titulación de Nietzsche por más allá del bien y del mal, ese más allá en Schelling podríamos pensarlo como decir, bueno, es un más acá, o sea, antes de que haya bien y mal, antes de que haya una suerte de valoración, antes de que haya algo material o espiritual, etcétera, sí, bueno, está ese vacío y ese, ni siquiera ese Grund, ni ese Abgrund, sino que habla de ese Ungrund, que es como el no fundamento, y que sin embargo es como una potencia que se mueve, Hurlebendiges que hablábamos, de decir, bueno, es un comenzar que está ahí, ¿no? Todo el tiempo comenzando, todo el tiempo activándose. Y esta suerte de egoísmo de ese ser que intenta de alguna manera, como si lo pensara de esta forma, ¿no? En esta libertad, necesariamente, en esta tensión que mencionábamos antes, que la filosofía de Schelling es una tensión entre necesidad y libertad, entre lo finito y lo infinito, entre temporalidad y eternidad, donde habíamos cerrado la conversación anterior. En ese juego de tensiones, en ese agón, si se quiere, lo que termina sucediendo es
para demostrar mi libertad o por la libertad misma necesariamente tiene que ser un grunt. Entonces, y bueno, porque si no, si quedaría en ese vacío, en esa noche, en ese caos, en esa oscuridad, se pensaría como que en ese Dios, que no es un Dios cristiano necesariamente, tiene que imponerse y mostrar su luz para que no triunfe el mal, por decirlo de alguna manera, en esos escritos de las investigaciones sobre libertad humana. Entonces todo eso se va jugando como en un inconsciente donde ya la decisión, esa tensión entre el bien y el mal ya es toda una decisión previa, es decir, del egoísmo de Dios de tener que mostrarse y revelar esa luz para que no triunfe la oscuridad. Entonces, todo ese juego ahí está, que después aparece toda esa problemática que ya viene de antes de Spinoza, con el panteísmo, etcétera, ¿no? Bueno, a ver, pero él rompe con esta idea de Spinoza y de Fichte, eh, y capaz que se acerca a la idea de Plotino, digamos, ahí en la filosofía de la religión, como esta idea de lo uno, donde no solo hay oscuridad y luz, sino que la oscuridad y la luz es parte de esto también. Entonces vos podés tener una lectura de cualquier suceso, ya sea un suceso de la naturaleza o un sujeto de la pseudodeidad, que no nos satisface, digamos, qué sé yo, podemos poner ahora la pandemia. Si yo creyese que es un designio divino, por decirlo así, digo, qué jodida la divinidad. Sin embargo, Schelling diría, a ver, es parte del devenir y, y esto por más que me puede gustar o no, es parte del proceso del egoísmo del ser. O hay como un despliegue en el que esta parte me puede gustar o no, la puedo entender, la puedo comprender o no, pero también es parte de la totalidad que, que va haciéndose o que está haciendo o del grunt que estás diciendo, digamos, que también se compone de lo malo. Digamos, no, el ser no es solo lo bueno. Es que eso de Digamos, vuelta es una más allá de que decisión en categoría, que instalamos nosotros. claro, pero aparece como, sí, capaz que uno habla de bien y mal en categorías muy coloquiales o humanas, o anda a saber qué es lo que uno entiende cuando habla de bien o mal. Pero se da a entender como que también esto que podría llegar a ser considerado negativo es parte del todo, digamos, como polaridades que hacen a una misma esencia. Sí, además en esto inconsciente al mismo tiempo, porque hablábamos de que esto que mencionaste, ¿no? Esta unidad primordial o este uno originario que se está gestando ahí, que contiene eso, ese bien y mal, que utilizan la fórmula esta del Gen Caipan, ¿no? Del uno y todo, eh, donde hay que comprender la unidad en la totalidad y esa totalidad en la unidad, y que al mismo tiempo en esa necesidad de revelarse, eso es esto de la filosofía de la revelación, esto secreto, esto oculto, esto infinito, de alguna manera tiene que mostrarse en lo finito, en esas subjetividades, en esas individualidades, de alguna manera también pareciera ser por lo que interpreté en el momento que había leído el texto de las investigaciones sobre la esencia de la libertad humana de Schelling, es como que esas decisiones del carácter que va a tener uno como persona para desenvolverse en la vida, dice, bueno, todas esas decisiones ya están dadas en el plano inconsciente. Es decir que Judas va a traicionar a Jesús, dice, bueno, es una fuerza que pulsa en Judas que es, se le hace inevitable a Judas no poder traicionar a Jesús.
por decirlo de alguna manera. Pero porque es una decisión que dice que ya está tomada en otro plano. Es muy loco, porque después de esta lectura que hace Schelling sobre estas cuestiones, tenemos un pensador como Kierkegaard, donde va a tratar de instalar esto de la necesidad de la libertad, de lo finito y lo infinito, dentro de un plano religioso, más estrictamente, por decirlo de alguna manera, y un pensador como Nietzsche que va a criticar justamente todas esas formulaciones. Che, a ver, este ser para Schelling se despliega en la naturaleza, para Hegel se despliega en la historia. Digamos, ¿por qué crees que hay estos dos planos tan diferenciados en uno y en otro? ¿Es solo una cuestión política la de Hegel o responde a algo que él observó? Digamos, porque Hegel hace como la historia lineal y a partir de la historia lineal nosotros aprendemos muchos conceptos históricos e incluso pareciera que la línea hace un paréntesis en un vacío que es la occidentalización de América, digamos, ahí no hay nada, y esa línea continúa acá con su devenir europeo, por decirlo así. Eh, ¿Es una intención o ve una realidad del despliegue del ser, por decirlo así? Sí, es muy interesante la pregunta, porque pareciera ser que toma de, a partir de Kant, ¿no? Sería como cómo nos posicionamos frente a esos límites de la razón que establecería Kant, de qué podemos conocer, ¿no? ¿Qué puedo saber? Y decir, bueno, que es algo que Hegel obviamente le critica todo el tiempo y la universidad del momento le critica tanto a Schelling, es decir, bueno, estás haciendo pensamiento especulativo, estás haciendo especulación, no estás dentro del plano de la lógica y de la ciencia, porque, o sea, esto, y justamente ahí es la mezcla originaria que hace Schelling y que lo convierte en lo que fue, que este misticismo, esta especulación, este romanticismo es, bueno, le dimos preponderancia a la razón por medio de la ilustración, pero es el mismo Kant que en la tercera crítica se da cuenta de que algo en el sistema le está fallando, en esa crítica de juicio, en esa crítica del discernimiento. Te está hablando de decir, bueno, el genio es don natural, es talento que da la regla, esa naturaleza que da la regla al arte, y en algún punto decir, bueno, al final no es la creación de un objeto o de un útil para ni artesanía, ningún artefacto para un fin, sino que es un juego de la mera libertad y que después aquel espectador que va a contemplar esa obra tiene ese juego de las facultades entre imaginación y entendimiento que no puede conceptualizar. Entonces, ahí tenés ese juego de decir, bueno, y Kant curiosamente no se adentra en tratar de investigar qué es ese talento, ese don de la naturaleza, porque ya estaba Jacob Böhme también al mismo tiempo hablando de un Sprache de Anatua, un lenguaje de la naturaleza como un lenguaje cifrado en el que Kant tampoco se mete, pero admite que están esas corrientes también jugando ahí. Entonces pareciera ser que en esto que vos preguntabas, Hegel se mantendría dentro de ese posicionamiento kantiano de la crítica de la razón pura y el otro se adentraría a jugar en ese último Kant que ve que se le derrumbaría el sistema. Hegel obviamente se lo critica y todos se lo terminan criticando. De hecho, Kierkegaard cuando acude a esas lecciones y todas las frustraciones como diciendo, bueno, pero todo esto que nos está explicando está sufriendo una suerte de delirio místico en algún punto, porque después del texto de filosofía de la revelación viene filosofía de la mitología. A ver, y ya en filosofía de la religión empieza como a hablar de una mitología. Él dice que, a ver, la historia, a ver, es una epopeya de la mente de Dios. Y habla ahí de la Ilíada y de la Odisea,
como dos concepciones de la historia, donde una va de lo humano a lo absoluto, y la realidad de la historia es la vuelta o el retorno hacia eso que fue lo originario de lo humano. Entonces pone ahí como el hombre queriendo hacer todo en la Ilíada, y me voy y conquisto, etcétera, etcétera, pero después tengo que volver porque los dioses o las deidades o el ser termina dirigiendo todo, e incluso, qué sé yo, ponele, vos te pones a pensar en la Odisea, eh, perdón al público académico, ¿no? Pero si hay algo para explicar, es el capítulo de Los Simpsons, donde tenés a Homero que se sube al barco, hace, y entonces, bueno, va de Ítaca, se pierde, y donde termina. Entonces, siempre es el designio de los dioses el que hace la historia. Digamos, por más que vos te quieras revelar ante eh, la deidad, fuera la que sea, hay algo implícito que ya te hace volver, o con el ejemplo que vos ponías de Judas, su naturaleza estaba a hacer esto, pero en la naturaleza alguien imprime esta idea o alguien ya da como coordenadas de lo que va a hacer. Entonces vos podés querer ir a Ítaca, pero si Poseidón o quien fuera juega en contra de que vos lo logres, no vas a poder lograrlo, y quizás eso hace que retomes a la idea original, que puede llegar a ser la idea del ser. No sé si Schelling lo pensó en esta categoría, pero ya a nombrar la idea y la Odisea como dos conceptos distintos de, de cómo se traza la historia, también está como diciendo, bueno, hay un azar dentro de esta historia y esto lo tenemos que asumir, no hay una línea de continuidad lógica y razonable para que se den las cosas. Lo caótico, la batalla, la muerte, la sangre, etcétera, etcétera, también es parte de este devenir. Es, incluso ahí habría que identificar también en esto que vos mencionabas que el destino o la fortuna está incluso hasta por encima de lo que pueden decidir los dioses. Es decir, bueno, los dioses interceden y pueden ayudar a los mortales, a los semidioses, etcétera, a los héroes, pero no pueden modificar ese destino tampoco. Entonces ahí también ya se juega otro papel. Y es interesante también que retomás el tema de la Ilíada y la Odisea, y sobre todo en este tema del retorno de la Odisea y esta vuelta. Yo hace un tiempo había dado un curso sobre Heidegger, y analizaba esta cuestión de Odiseo tratando de volver, o cómo sería este pensamiento del retorno de Odiseo a Ítaca, y justamente en esta idea de el, está este momento de la partida, y obviamente como que todo viaje implica una experiencia, y esa experiencia implica una suerte de transformación de esa persona, ¿no? Entonces decir, bueno, aquel lugar de que partió un concepto y ideas bastante importantes que tienen que ver con el romanticismo, que es la idea de la nostalgia. Entonces, justamente en todo ese tiempo que él transcurre estando lejos de aquel lugar desde donde él salió, es decir, bueno, todo este nostos, esta nostalgia que va jugando, justamente tiene un anhelo y un recuerdo de lo que fue, pero que él no es aquel que salió en aquel momento, ni tampoco Ítaca es lo mismo que él recuerda. Y también ahí se idealiza a partir de esa nostalgia y ese anhelo. Y es muy interesante, no mi análisis, sino lo que hace y lo que logra No, no, está justamente siendo interesante. lo que hace Heidegger, recuperando el concepto de angustia de Kierkegaard en Ser y Tiempo, cuando dice,
se mezclan dos conceptos bastante interesantes de Heidegger a partir del concepto de angustia en Kierkegaard, que aparece la idea de lo inhóspito. Cuando habla de angustia Heidegger, y que refiere, y esto hay que tenerlo en cuenta, que nosotros mencionábamos con Schelling que hubo muchos alumnos y que uno, o el que más reconocimos cuando leemos ese texto de Filosofía de la Revelación, es Kierkegaard, y que Heidegger es un escritor que no suele reconocer mucho de dónde toma sus pensamientos, pero dedica en ser y tiempo y dice, esto lo tomo del concepto de la angustia de Kierkegaard. Entonces eso es importante. Y cuando habla del tema de la angustia y habla de, bueno, ese sistema de configuración del mundo que me rodea y del pensamiento que yo tengo, a partir de la angustia entra en una suerte de suspensión y se me desconfigura todo. Entonces, una vez que vuelvo a mi estado y superás de alguna manera ese estado de angustia, de desazón, de zozobra, de decir, bueno, ves el mundo desde otra perspectiva, desde otra manera. Pero mientras estás en ese estado de angustia, lo que sucede es que vos no reconoces de dónde viene esa angustia, porque esa angustia es todo y nada al mismo tiempo. ¿Y qué es lo que sucede? Eso familiar que a vos te rodeaba y que en el cual vos te sentías seguro, se te vuelve inhóspito. Y utiliza la palabra Unheimlichkeit, que Heimlich tiene que ver con todo lo que tiene que ver con lo hogareño, que justamente se te vuelve como no familiar, hostil, pavoroso, y que es el mismo término que utiliza también Freud para en el psicoanálisis y otros pensadores más. Todo lo que tiene que ver que al mismo tiempo que te fascina es algo siniestro. Nietzsche cuando habla del nihilismo está ante la puerta, es el más Unheimlichkeit de todos los huéspedes. Esos pavorosos, esos hostil que Mira, nos fascina y queremos adentrarnos. Entonces, ahí lo que termina pasando con esa angustia, con eso que nos parecía familiar, se nos reconfigura y tiene al mismo tiempo de que está en suspenso eso inhóspito, eso que se nos desconfiguró, hay un anhelo y una tendencia todavía más fuerte de querer idealizar aquel lugar desde el que nosotros partimos, porque no podemos instalar morada en esto de construir, habitar, pensar, que utiliza Heidegger también, ¿no? Este Bauen, Bonen, Denken, si bueno, no podemos tener morada, no podemos poner los pies sobre la tierra, entonces estamos en este estado de desazón y justamente todo eso lo provoca la angustia. Y es muy mira, interesante cómo toma todo desde el pensamiento de Kierkegaard. a ver si nos sale un tópico de acá. A ver, el retorno es como esta idea. eh, Hoy termino posteando algo, una frase que me llamó la atención de, de Schelling, donde habla de este lugar en donde uno habita, que es oscuro, y habla del vientre de la madre, como si así también se da la filosofía. Digamos, de este paso de la oscuridad a la luz y de esta comodidad en la que uno está, eh, irrumpe y ese lugar que era lo confortable que podría llegar a ser el vientre materno, se vuelve inhóspito para que se dé a luz. Entonces, él, así metafóricamente, habla de la naturaleza en estos términos de biología humana, pero hay un montón de cuestiones que pueden ir por el hilo de tu charla. Digamos, ponele, si Odiseo no es el mismo, si Ítaca no es lo mismo, digamos, todo está haciendo, pero se genera, no dijiste angustia, dijiste otro sentimiento, Nostalgia. nostalgia. A ver, la nostalgia, digamos, si uno piensa en ese retorno, siempre piensa en nostalgia, digamos, pero volver a lo que fue es imposible. Digamos, como sería imposible
volver a ese seno, por más que haya sido el refugio por excelencia. Digamos, no hay otro refugio más que ese. Salimos al Averno. Paréntesis corto, es como decir, bueno, saliste de la caverna, pero aunque vuelvas a entrar, ya sabés, ¿viste? La maldita caverna, ¿no? Te tiene que dar la otra pastilla para que te olvides todo. En Matrix, ¿no? Haceme olvidar, es eso en algún punto. Haceme olvidar que hay otra cosa. Y, y termina diciendo que la historia, el retorno, todo termina siendo siempre mitología, pareciera. Digamos, porque, a ver, no podemos romper con esta idea de análisis occidental de que tenés que ir a Freud, tenés que ir a Nietzsche, tenés que ir a Lacan, y todo se resuelve como Schelling vuelve a Ilíada y Odisea. ¿Me dejas leer el fragmento? Mira, lo tengo de un manual que no es mío, es de Noelia, gracias a Dios compartimos biblioteca. Historia de la filosofía contemporánea de Facio, son unos libracos que en su momento se podía acceder, ahora es medio complicado. Y él dice, Schelling en Filosofía de la Religión. La historia es una epopeya en la mente de Dios. Sus partes principales son dos. La primera es la descripción de la salida de la humanidad de su centro al alcanzar el máximo grado de alejamiento del mismo. Y la segunda parte se describe en el retorno. La primera parte es la historia de la Ilíada y la segunda la historia de la Odisea. El movimiento en la primera parte de lo centrífugo y la segunda hacia lo centrípico. Digamos, pareciera que hay como un ida y vuelta y el retorno pareciera también ser como una cosa circular que no es ajena en Schelling porque la naturaleza es circular. Digamos, retomamos a la estación y a la estación y a la estación y a la estación, qué sé yo. Ahora estamos en una que hace exactamente 365 días atrás estábamos igual, ya sea invierno, ya sea verano, depende de donde nos mire. Y yo, qué sé yo, tengo un árbol maldito de moras acá que va a empezar a florecer y va a empezar a ensuciar el patio. Y esto me viene pasando desde el año pasado, desde el otro año, desde el otro año. Y me iré y probablemente ese retorno le toque a otra gente. Entonces la naturaleza tiene este ciclo. Y no sé si la humanidad tiende a repetir los mismos errores o en estos errores también deja de ser un poco humano. Digo, Y además en este idea del retorno, que por algo es también el pensamiento, dice Nietzsche, el pensamiento más abismal de Zaratustra es la doctrina del eterno retorno, que quienes se lo enseñan, quien le transmite esa doctrina, que es algo que Zaratustra presiente y que Zaratustra dialoga con su corazón, o sea, es un diálogo interior, quienes le terminan de afirmar esa necesidad que tiene que tener de asumir esa doctrina, son animales. O sea, en lo instintivo, en lo más cercano a la naturaleza, en ese diálogo del eterno retorno. Y pensemos que en esos intentos fallidos de Schelling en las edades del mundo, de 1811, 1813, 1815, queda atrapado en el pensamiento o en tratar de describir la idea del pasado y queda atrapado ahí, no puede pasar a las otras instancias. Y aparte, ¿por qué esta pregunta que le incomoda a él? Es decir, ¿por qué esta necesidad que tenemos de hacerlo tripartito, ¿no? De pensar pasado, presente y futuro, cuando es un pasado que tiene un comienzo pensando eternamente o constantemente, siempre comenzante, ¿no? Eh, entonces, y el problema disruptivo ahí va a estar en que estos románticos van a postular la idea de Dionisos como el dios venidero, ¿no? Ese de Acomen de God, ese dios viniente que todavía en sus distintas máscaras, en sus distintas maneras de revelarse en los tiempos, no todavía de
volver, es ese niño por nacer o ese grito de niño divino que todavía tiene que llegar, que tiene que venir. Y esta idea, ¿no?, de los cultos mistéricos y demás, de cómo se hacían en los distintos años distintas fiestas en honor a estas distintas figuras del dios. Por ejemplo, yo estaba releyendo un poco el tema para no dejar tan abandonado también a Kierkegaard, dice, bueno, en el último capítulo del concepto de la angustia dice, en uno de los cuentos de los hermanos Grimm se relata la historia de un mozo que salió a correr aventuras con el solo fin de aprender a horrorizarse, es decir, bueno, como no importa si llegó o no a encontrar su camino o ese camino a infundirle espanto, sino que lo importante es que se lanzó a la aventura, ¿no? Y esto también pasa en la idea romántica con Siegfried, con el héroe del Anillo del Nibelungo, decir, bueno, ese que no tenía miedo, que se adentra en el bosque y vuelve ya con otra predisposición, con otro carácter, con otro carisma, y empieza a afrontar todas aquellas cuestiones de su camino que estaban, por decir así, bloqueadas. Entonces dice, en ese mismo camino, dice, todos han de aprender a angustiarse, lleguen o no. Dice, el que no aprenda a angustiarse se busca de una u otra manera su propia ruina. Entonces, esta angustia, esta nostalgia, este anhelo, es algo que inevitablemente nos va a acompañar en todo nuestro camino. Es decir, como que para Kierkegaard sería, esa es nuestra cruz que cada uno lleva. Después depende de cada uno de nosotros qué va a hacer con eso. Claro, pero ahí Kierkegaard te plantea como que esa angustia puede ser la puerta a la libertad también. Digamos, si no tenés este proceso interno, digamos, te lleva a la inercia. Sos para otro, no sos un ser en sí o para sí. Digamos, terminás haciendo lo que otros esperan y esto es lo que él critica en este concepto de cristiandad, que va a decir, bueno, hay una manera de encontrarme con lo divino que lejos tiene que ver con lo que a mí se me plantea como reglas de lo divino. Digamos, no sé, querés alcanzar a Dios, dos Padre Nuestro, tres Ave María o lo que diablo fuere, como ritual, y él lo que dice, bueno, si yo me angustio, puedo llegar a encontrar un mensaje que tiene que ver con eso trascendente para con lo finito. Acá dice Noelia de Filoeducación, interesante la idea de Dios que se revela a lo largo de la historia, es una revelación que no está acabada. A ver, esto sería como la idea de Dioniso también, que él se presenta y se presenta y se presenta. El otro día, no sé, me quiero acordar del texto, lo hojeé y no me acuerdo, que hablaba como que las religiones actuales serán las mitologías del futuro. Y hablaba como de Dioniso, que en algún momento fue un dios arcaico, que puede llegar a tener una misma simbología, que incluso Kierkegaard y Nietzsche hablan, Kierkegaard y Schelling hablan como que es el que precede la idea de Cristo en esta figura, pero es loco pensar que el cristianismo pueda llegar a ser la mitología de acá, no sé, 1000 años, 500 o lo que fuese. Pareciera como que son ideas, o cae un imperio que sostiene esta religiosidad y probablemente podría llegar a ser ridiculizada o tenida por poco y venga una religión superadora, porque todo termina siendo como juego de poder a veces las religiones. Y el juego de poder pareciera que está lejos de ese ser. Si yo te impongo a vos creer, o sos castigado, o encarcelado, o empalado, o quemado, o colgado, no te queda más que decir, bueno, Dios me salve, lleno eres de gracia, o qué sé yo. Pero pensar que esto mañana puede llegar a ser una nueva mitología, no vamos a estar para verlo, creo. Pero que sean las religiones, la, la mitología del futuro, es como chocante para quien intenta creer algo. Y a la vez está bárbaro, porque
te pones a pensar, bueno, son todas estructuras literarias que sirven para acomodar un poco la existencia, pero quizás no sean más que relato. De hecho, en esto que vos mencionabas, recordaba una frase ahí del texto de Filosofía del Arte de Schelling, que creo que es 1802, por ahí esas lecciones, y él pone al cristianismo y a Cristo en ese descenso y todo, y dice, bueno, como el último de los dioses antiguos. O sea, incluso hasta llega a ponerlo a, a ese nivel. A ver, Nietzsche también recupera a Zoroastro, vaya a saber de dónde lo saca, lo trae como figura mitológica, como paralelo del texto bíblico, etcétera, etcétera. Uno puede encontrar todos los paralelismos que quiera, pero ¿no está esta idea también? Digamos, él trae una figura antiquísima, la pone en centro y la hace hablar reviviéndola. Sí, Si te gusta más poético, resucitando. sí, hace este año había dado un curso sobre el tema de la figura de Zaratustra y en la primera clase abordaba este problema de cuántos Zaratustras hay, ¿no? Un Zaratustra histórico, porque bueno, justo era un diálogo entre la interpretación que hacía Heidegger sobre la figura de Zaratustra de Nietzsche, ¿no? Entonces, bueno, una de las preguntas era ¿cuánto tiene que ver ese Zaratustra histórico, o lo que nos llega a nosotros del zoroastrismo y de toda esta cultura persa, con lo que después está planteando Nietzsche en su obra? Hay ciertas cuestiones ahí medias abismáticas. Le sirve como recurso y que después la próxima pregunta sería, ¿es Zaratustra un alter ego de Nietzsche? Bueno, es ya otro tema de discusión también, pero le sirve como elemento retórico para poder instalar ese juego que en algún punto también es decir, bueno, ¿por qué Kierkegaard utiliza ciertos seudónimos para describir determinadas obras y no otro? Mira, hay un texto que es el texto de mi deseo, probablemente no lo realice, que es el Zaratustra de Nietzsche de Jung. Eh, lo tiene Editorial Trota, está 12 lucas más o menos, 10 por ahí ronda. Y, y me interesaría muchísimo, y te lo digo de corazón, digamos, todos los que están viendo esto, el 18 de septiembre cumplo años, pueden ir haciendo depósitos para comprarme ese libro, pero pensar que ese tipo tiene un escrito desde, digamos, Jung es un Ahí te saco el sujeto. libro, ahí te saco el libro. ¿Lo tenés? Me estás No, jodiendo. no, no. Ah, No, no, pero hay uno de Jung que es me justamente voy de los ya a arquetipos tapiarles. Sí, y... sí, a ver, ese sí, ese lo tenemos. ¿Dónde lo por ahí no. El otro día que hizo un vivo Diego, lo estaba chusmeando. Sí, Ah, sí, a bueno, ver, los porque arquetipos. iba a hablar con Diego sobre también ese tema y aparece todo el tema de Dioniso, de Apolo, del niño. A ver, que son, digamos, es loco pensar, ya no estamos yendo, y capaz que es lo más divertido, ¿no? Es loco pensar en los arquetipos que todas las culturas tienen como semejanzas más allá de las disidencias o de lo distinto que podamos llegar a pensar o, o incluso eh, lo complejo que pueda llegar a ser pensar en lo mismo, que haya arquetipos que nos unan. Y en la religión pasa lo mismo. ¿No? Podés llegar a tener total disidencia, pero tenés totales encuentros también. Va, Es que
justamente en el libro este está Jung con Kerenji, que es una colección, digamos, de distintos textos que tiene. Y bueno, habla sobre el tema del arquetipo del niño que está en Kerenji y en Jung. Y Kerenji solo tiene su texto, no sé dónde lo dejé, tiene su texto sobre Dionisos, esto que hablamos, Dionisos, raíz de la vida indestructible, que es el subtítulo. Y ese Dionisos postulado como raíz indestructible es esta idea que está planteando en algún punto Schelling en las edades del mundo como una unidad de este Genkaipan, Lo encontramos. de este Genkaipan, de esta uno y todo, que se despliega y que, y vuelvo a ir, yo insisto en esto de la tercera crítica de Kant como problema motor o matriz de toda esta problemática que inquieta a Schelling en algún punto. Eh, porque en esto que hablamos, ¿no? De la razón y la época ilustrada como emancipación y el atrévete a pensar y iluminación de por medio de las ideas de este avance de la razón y del conocimiento y de las explicaciones y de los avances científicos, también en algún punto decir, bueno, hay que pensar una ilustración de la naturaleza, una naturaleza que busca también contemplarse a sí misma y que utiliza como recurso para esa contemplación al arte. Por eso ahí con esta idea de genio, que la desarrolla Schelling también, o sea, está en el concepto o la problemática de genio, la toma, aparece fuerte en la tercera crítica de Kant. Todo el romanticismo es una gran discusión sobre la función, el rol del genio en la comunidad o en la sociedad. Y en Schelling aparece ya, con todos estos problemas de la mitología y demás, es la última parte del texto que se titula sobre filosofía trascendental, sistema del Sistema idealismo del trascendental. idealismo trascendental. En la última parte del sistema del idealismo trascendental es sobre el arte y ahí aparece también de vuelta el tema del genio. Mira, Entonces es ese vínculo naturaleza-genio y un intento de autocontemplarse la naturaleza, autoilustrarse a sí misma y lo hace por medio del arte. es, es loco pensar que acabas de nombrar algo y yo agarro un libro donde había señalado exactamente esta idea. Y lo tengo de la mano, estos manuales del año, no sé, que gracias a Dios conseguí en su momento y espero que las polillas no lo destruyan hasta que pueda algún día profundizar más en Shelley. El arte abre al filósofo el santuario donde en eterna y originaria unión arde en una sola llama lo que está separado de la naturaleza en la historia y lo que en vida y en acción. Lo mismo que el pensamiento se busca eternamente y eternamente se escapa a sí mismo, lo que llamamos naturaleza es un poema encerrado en caracteres misteriosos y admirables. Pero si pudiera develarse el enigma, conoceríamos la odisea del espíritu, el cual, por admirable ilusión, al buscarse, escapa a sí mismo, pues se manifiesta a través del mundo sensible como un sentido a través de las palabras. Solo se encuentra detrás de una niebla sutil esa tierra de fantasía a la que contemplamos. Sistema del idealismo alemán, introducción, Schelling. No, pensar que si hay una naturaleza, si hay un ser, que eso se pueda solo describir a partir del arte, sea pintura, sea escultura, sea texto, y sea la única manera de dar cuenta de lo que realmente es como un círculo de lo cual la cultura y la naturaleza no puede desprenderse. Porque si yo quiero dar cuenta a vos y a toda la gente de lo que pasa a través de mi ventana en un árbol que me da sombra y a la vez
odio porque ensucia todo el patio y a la vez tiñe de violeta a mis dos perros blancos, eh, solo, a ver, vos hiciste un gesto, ni sabés cómo es mi patio, ni sabés qué se ve por la ventana, ni sabés cómo son mis perros. Pero mi lenguaje puedo dar cuenta de la naturaleza del perro, de la mora y del árbol. Es loco pensar que esto solo puede darse por el arte de la oralidad. Bah, no sé si es el arte, ¿no? El que manejo. Pero por lo menos dar cuenta de eso en palabras sea lo único que podamos hacer con el ser o con la naturaleza. No sé si podemos adentrarnos o esa manifestación puede llegar a ser parte nuestra. A lo sumo quizás podemos describir algo que es ser o poética, o arte, o nada, o Se, todo. se me ocurren muchas cosas Y para tirala, poder estamos acá un ratito. el, el problema, porque también en algún momento de la charla anterior había aparecido este problema del arte o de la obra de arte, eh, y cómo Heidegger, por ejemplo, toda esa primera etapa utiliza al Dasein como medio de acceso a la pregunta por el ser o a la cuestión del ser, y después se da cuenta de que dice, ah, bueno, puedo entrar por otros medios, y utiliza la obra de arte, y después se inclina por la poesía, ¿no? Que empieza a analizar a Hölderlin, Rilke. Entonces, Ahí ¿querés me decir algo? acuerdo. Sí, que estuve malintencionado la semana pasada cuando cuando vos me hablaste del arte, digo, claro, y dije, Schelling laburaba en el museo, el Ah, Estado alemán necesitaba del arte para bajar sus ideas, y probablemente sí, y probablemente no, porque, a ver, cuando te encontrás con una escritura como esta, y definitivamente el arte da cuenta de lo que es, o por lo menos si no me puedo acercar a lo no humano, por decirlo en categoría kantiana, se me presenta el fenómeno del arte y este fenómeno del arte me habla de lo otro, o me deja abierto a la interpretación, o no sé, me aparece como un simbolismo de algo que quizás tengo que descifrar. No sé si está a mi alcance, pero me lo acerca el arte. No, yo no sé si la idea de Dios está a mi alcance, pero sí me puedo encontrar con un texto que me acerque a la idea. Y eso es arte, que a la vez en algún momento fue oralidad, como el mito, como el rito, que deviene en arte y por eso también no muere esa mitología. Si vos decís, Yanato va a todos los de la cole, cumplieron 580 y no sé, 80, no, 5870 y algo de años. Hay un texto que se mantiene durante todo ese tiempo. Digamos, sin ese texto, el mito hubiera caído. No, porque la oralidad, ¿cuánto dura? Tres, cuatro, cinco generaciones. Digamos, si no se acuña o no hay un material, viene una civilización violenta y destruye todo a su paso y no queda rastro de eso. Sin embargo, si hay un arte que puede ser acuñado, jeroglífico, canciones, etcétera, etcétera, hace que esa concepción de lo eterno o lo que fuera pueda pasar de una generación a otra y acá estamos hablando de miles de años de un texto que seguimos indagando y encontrando cosas. de hecho, en esto de decir, bueno, viene otra cultura o otra forma de conseguir las cosas y destruye todo lo que estaba establecido, es la descripción que termina haciendo Nietzsche sobre la cultura griega, como diciendo, bueno, al final estaba esta titanomaquia, este mundo de preolímpico, oscuro, abismal, caótico, y dice, bueno, en ese caos no se puede vivir, entonces
vence esa cultura apolínea que ilumina, que estructura, que armoniza, que tiene como idea la mesura, y sin embargo dice, bueno, en otro momento eso, por más que estaba triunfando esa cultura, vienen los bárbaros de estas fiestas orgiásticas de Asia, rompen nuevamente ese orden establecido, instalando nuevamente la desmesura. Entonces, finalmente, no tiene que haber en esa disputa, en esa tensión, el contrario, sino tratar de buscar una armonía entre ambos. Y dice, bueno, ahí surge la tragedia ática, ¿no? Dice Nietzsche en esa lectura que él hace del nacimiento de la tragedia. Pero, vos mencionabas también con esto del arte, y nosotros es como que tenemos estos románticos con algo, con una idea que juegan mucho, de decir, bueno, de esta nostalgia, de esta angustia, de esta desazón, lo inhóspito, la dificultad también de generar morada. Pensemos en el texto de, de Werther, de Goethe, ¿no? Porque antes del romanticismo está este Sturm und Drang, ¿no? La corriente de tormenta e ímpetu también que se empieza a gestar ahí, y decir, bueno, algo de todos esos sentimientos que nos mueven y nos movilizan para llegar a ese concepto de la angustia, es porque tenemos un presentimiento de que formamos parte de esa unidad que terminó siendo una unidad desgarrada, ¿no? Es decir, bueno, al final yo como individuo, si realmente yo nacés y morís y no hay eso, y eso termina ahí y no formás parte de una idea mayor o de algo superior que te trasciende a vos, decís, bueno, sería un absurdo. Entonces aparece este presentimiento y si no, en algún momento formé parte de una unidad primordial, formé parte de un paraíso en el que el tiempo era tiempo todo, esencia del tiempo cronológica que me devora como yo estoy padeciendo ahora. Entonces, en este presentimiento, inevitablemente, como no puedo explicarlo con palabras, recurro al arte. Y como que en ese arte, el arte mismo tiene esa necesidad de poder poner representaciones, moverse dentro del plano de la realidad o de lo empírico, de lo fenoménico, poder dar cuenta de todo esto. ¿Y qué es esta idea también de presento y de vivir del tiempo con la idea del paraíso, de que la idea que formamos parte de una unidad primordial? Es este juego también que aparece idea de instante en Kierkegaard, donde, bueno, es un instante en el que yo vivencio el tiempo ya no de una manera que me devora, sentido de poder sentir una completitud, un momento de donación, ese instante de lo que después Heidegger llama como acontecimiento, ¿no? Decir, bueno, hay un instante ahí de plenitud, en el que el tiempo lo vivencio como una totalidad del tiempo, y es un tiempo de donación, un tiempo de juego, un tiempo que se vivencia totalmente distinto, se moviliza uno como individuo y también la experiencia de lo que te rodea. Tiene que ver con la sacralización también del tiempo, en la medida en que el arte o los medios artísticos que rodean permiten que uno pueda tener, de cierta manera, por medio del arte, permite que uno tenga una suerte de acceso más fluido a esa experiencia del instante. Incluso esta pérdida tiene que ver con lo audible. El texto plantea como que había una voz que incluso nos acompañaba o era parte de lo cotidiano y en un momento calla, y eso también genera como angustia,
o busca esta nostalgia del retorno, donde hoy es una plegaria que no tiene ida y vuelta. Va, ayúdame. Y no vuelve la voz. En cambio, en el paraíso se da este diálogo que el hombre en algún momento pierde, digamos, y este arquetipo también se da en el arte del rito, de tratar de buscar una respuesta a codificar. Digamos, a partir del silencio es tu interpretación. Digamos, a ver, vos tirás las runas, bueno, hay una deidad ahí que está dialogando, pero es tu interpretación o la interpretación mediada. A ver, en el rito de la Eucaristía, la runa, sacrificio, maya, corazón abierto, a ver qué está queriendo decir la deidad con sangre en la mano. Entonces, hay como ese alejamiento que pasa a ser solo mediado e interpretado. Y esto genera angustia, porque no hay un ser que dialoga conmigo. Yo tengo que ir a quien ejerce para decir, bueno, sí, Lucas, estás perdonado. Entonces eso me genera alivio ante los pecados del hermano Lucas. Algo. Eh, qué sé yo, llevamos una hora y algo, me queda el miedo de que se corte en algún momento. Eh, un gustazo, no sé si será el ciclo de los martes, pero en algún momento cuando quieras, es un gusto y no sé, y ojalá nos juntemos a tomar una cerveza lejos de las redes sociales para husmear tus libros. Me llama la atención sobre todo el Zaratustra de Heidegger. Ojalá vendas todo lo que puedas, pero me gustaría charlar con el autor sobre eso. No te lo voy a preguntar ahora porque capaz que es eh, el gancho para ir a comprar el libro y no lo vas a largar acá. Pero es un gustazo, Lucas, que tengas ganas de dialogar un rato. Ya por segundo martes llevamos como entre los dos casi 3 horas de diálogo y si no fluye, no pasa. Así que esté fluyendo, que hablemos de conceptos y hablemos de ideas que se nos van apareciendo acá. Es un gusto. Mil gracias a todos los que están ahí. Acá nos está informando que el de Jung son 2 tomos, que uno sale 9 lucas y el otro 11 lucas. Igual, es una linda quincena por lo menos de filosofía para destinar a un solo libro. Hay un link ahí, necesito 2000 cafecitos para poder comprar estos 2 libros. Eh, hagan clic. Un abrazo, Lucas. Para cuando quieras, eh, convocá nomás, tira un mensaje y estamos a la orden mientras podamos. Ah, el sábado voy a estar haciendo un pequeño taller con tiro chivo, ya que está, con Graciano de Otra Cosa Filo, sobre la idea de Dios y tocamos Spinoza, Descartes, Nietzsche y Kierkegaard. Así que trataremos de... Para mí es demasiado, le cedí poner a Spinoza, no quería meterlo porque se nos van a ir como 3 horas. Y la idea era hacerlo en dos y me parece que ya digo que nos vamos a recontraexceder. Le proponía, le digo, "Mira, hagamos uno de Spinoza solo". Es un autor que yo respeto mucho y que trato de no meterlo porque no me parece muy profundo todavía. Es como ir al Génesis. Digamos, ¿qué decís de eso? Y hay textos que los respeto y por eso los tengo ahí en un estante, voy a ellos cuando puedo, pero sí, sí, lo que quieras. Sabés que con esto del respeto, hace unos años estuve en una universidad de Chile,
en Valparaíso, en la universidad, en la Escuela de Filosofía en Valparaíso, y ahí hay un profesor que se llama Hugo Ochoa, y él es especialista en Schelling, y él hizo una traducción de las edades del mundo, y cuando me firma el libro me pone para que recorras sin respeto por estas páginas. Mirá, yo tengo problemas mentales a veces. No puedo escribir los libros y a veces solamente llego a señalarlos así o apenas con un lápiz. Y, y a veces veo gente, admiro a la gente que es capaz de escribir, de hacer los trizas a los libros, y me parece como re auténtica esta posibilidad, o incluso cuando compro libros usados, ver que los firman o los escritos que hacen otros sobre esos libros me parecen como una nota al pie que no lo vende la editorial, pero hay un sujeto que la está poniendo y no sé por qué, pero no me nace, no me nace a mí. Quizás pienso en los sujetos que estuvieron escribiendo y decir, no voy a faltar el respeto. Y hay varios autores con los que me pasa esto. Spinoza definitivamente es un autor que me da vergüenza nombrarlo, porque creo que es muy profundo el pensamiento del tipo y desde este lugar no sé si le hago honor a lo que escribió. Así que lo voy a dejar a Graciano, toca Espinosa, yo por respeto voy a estar ahí escuchando, después los otros, ningún problema. Creo que a veces la excusa de armar un vivo o de armar un pequeño taller o encuentro terminan siendo como la posibilidad de releer o de obligarse a leer uno, que si no estaría haciendo cualquier otra cosa menos lectura. Y para estos vivos uno tiene la oportunidad de hacer pequeños esquemas, que lo que no me atrevo a escribir en libros lo escribo en papeles que después, no sé, van a la hoguera, pero eh, son maneras de obligarme a leer. No sé si no estuviera charlando con vos, si Schelling dormiría en un estante. Entonces, te quiero agradecer muchísimo la oportunidad de charlar con vos de un autor que no tiene mucho eco. Yo no sé si podría convocar a cualquiera a decir, che, charlamos de Schelling, porque me mandarían a pasear, a decir, ah, ¿qué me importa? Che, Schelling. Y, o es un autor que no está de moda o que alguien lo tiene que sacar de un estante para traerlo, así que muy agradecido y te lo digo de corazón, Lucas. No te conocía, tengo la oportunidad de charlar 2 veces de un autor que me interesa y encontrar un alma afín para hacerlo me es muy grato. Sobre todo, bueno, que hayas escrito sobre estas cosas, me genera curiosidad hojear algún día esos libritos que tenés. Bueno, profe Leo, muchas gracias a vos por todo y se me pasó volando, te digo la verdad. Esta vuelta Sí. se me pasó mucho más rápido que la semana pasada, quizás porque también tuvimos la oportunidad de hablar antes y hasta te diría que nos queda para en algún otro momento Sí, continuar con estos dos autores. bueno, Darle, pensémoslo darles un tiempo, o darles armemos un un tiempo tallercito, y qué sé yo. Digo, veamos. sí, sí, sí. Un abrazo, Lucas, y bueno, para lo que necesites. Queda Muchas gracias a vos guardado, si y Dios a la quiere. gente, por supuesto. Chao, chao.